Bien, buenas tardes con todos los presentes. Eh, esta tarde, este sábado, es la última ponencia de la Semana de Integración de Ingeniería Química por parte del Centro de Estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo. Y el tema a tratar el día de hoy es la microencapsulación en alimentos, de la doctora Miriam Fabiola Favela Morón, química en alimentos, doctora en ciencias en alimentos, profesora investigadora de la UAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora, le cedo la palabra y ya está puesto para que pueda compartir su material. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar conectados con ustedes desde México. Como bien ya comentaba el presentador, soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma, en México. Y bueno, voy a estar presentando con ustedes algunos aspectos relevantes relacionados con la microencapsulación en alimentos, las tendencias y las aplicaciones actuales. Muy bien. Actualmente en el área de alimentos, pues se requiere que ciertos productos tengan ciertas características, tanto sensoriales como físico-químicas y de calidad, y para ello pues se requieren optimizar tanto los procesos como el desarrollo de los alimentos, y esto pueda satisfacer la necesidad del consumidor, ¿no? Tanto en la parte de alimentos como en los ingredientes que se ocupan para elaborarlos de una manera sostenible y sustentable. Los productos saludables, naturales y sostenibles deben de cumplir con un perfil organoléptico, físico-químico y de calidad que lo haga diferente y que tenga un plus o un referente en comparación a otros productos, ¿no? Según las demandas actuales de la población y del consumidor. Con ello, pues hay ciertos procesos y aplicaciones que permiten desarrollar nuevos productos alimenticios y que tienen una gama versátil de productos, y eso también involucra que se desarrollen diferentes soluciones para lograr que tanto los ingredientes que se ocupan para elaborarlos como los productos pues tengan esa gama tan diversificada en cuestión con los alimentos tradicionales. A partir de esto, pues es importante considerar que los procesos que se involucran para este desarrollo de alimentos requieren una gran variedad de hacer uso de aditivos e ingredientes naturales que se obtengan por diferentes procesos, y con ello pues se obtengan ácidos orgánicos, probióticos, prebióticos, aminoácidos o péptidos bioactivos, vitaminas, potenciadores del sabor, algunos biopolímeros funcionales en el caso de alimentos de grado alimenticio, pigmentos, colorantes sintéticos y ácidos grasos. Estos principios activos o ingredientes funcionales también requieren que se utilicen procesos posteriores para asegurar su estabilidad y puedan de alguna manera preservar sus características físico-químicas y sensoriales, o que también enmascaren esas propiedades organolépticas que no se requieren para ciertas funcionalidades, ¿no? Que hasta cierto punto serían no deseadas. Con ello, la microencapsulación pues da respuesta a estas necesidades, posibilitando que estos ingredientes bioactivos puedan ser incorporados en matrices alimentarias en las cuales se utilizan biopolímeros de grado alimenticio para lograr esa protección, ¿no? En lo que es la microencapsulación. Entonces, la microencapsulación va a permitir proteger contra factores ambientales y mejorar la estabilidad de estos ingredientes alimentarios y compuestos bioactivos. Ahora bien, vamos a entender qué es la microencapsulación. La microencapsulación es el proceso que va a revestir partículas de líquidos, gases o sólidos por medio de una capa protectora de material de barrera o material de pared, en el cual va a estar involucrado el biopolímero para poder desarrollar esa barrera protectora, y que va a permitir que se impida la volatilización de los compuestos bioactivos
y a su vez lo proteja contra los factores ambientales ya mencionados. Entonces se va a crear una cápsula en la que el ingrediente activo va a quedar incorporado o incrustado en el material de pared, que es el biopolímero, y va a tener diferentes morfologías, estructuras y tamaños de partícula. Entonces aquí en la imagen nosotros podemos observar una cápsula a través de una microscopía electrónica de barrido, cómo puede ser su estructura de estas cápsulas cuando son de alguna manera diseccionadas o con un corte, de tal manera que se pueda observar esa morfología o esa estructura. La microencapsulación actualmente se aplica para preservar y proteger diferentes ingredientes alimentarios. El material con el cual se cubre este ingrediente activo se llama material de pared o agente encapsulante, y generalmente este tipo de materiales no deben de reaccionar con el ingrediente activo que se va a encapsular. Entonces tenemos dentro de lo que es la cápsula el material encapsulante y el ingrediente activo dentro del núcleo activo, y dentro de esa cápsula se puede incorporar al centro, a la periferia o en diferentes zonas de la cápsula. Esta cápsula generalmente, como ya les comentaba, es de origen polimérico de grado alimenticio para el caso particular de alimentos. Y bueno, con ello la microencapsulación también es importante destacar que permite transformar estos ingredientes o aditivos alimentarios, generalmente cuando son de naturaleza líquida, podemos encontrar los componentes volátiles, aceites esenciales u oleoresinas de algún chile o pimiento ají, o de alguna planta característica que tenga carotenos o betalaínas, ¿no? Y ciertos componentes bioactivos como los antioxidantes, vitaminas, enzimas o algunos microorganismos, ¿no? Como en el caso específico de los probióticos, que también se pueden encapsular para preservarlos contra condiciones de temperatura o factores ambientales. Y a su vez, la encapsulación permite generar polvos estables que pueden fluir libremente, tienen buenas propiedades de fluidez de manejo, para que estos se puedan incorporar en una mezcla de alimento seco y preserven así sus características. Entonces, las cápsulas que se generan a través de la encapsulación también tienen esa propiedad de aunque se obtenga un producto en polvo, se puede rehidratar bajo ciertas condiciones de pH o de temperatura para que se libere el ingrediente activo dependiendo de su funcionalidad o aplicación, ¿no? Y en función también del tiempo de liberación controlada o de rehidratación. En este sentido, pues hablamos de que la microencapsulación genera una barrera protectora para proteger componentes bioactivos. Para ello es importante identificar qué materiales de pared o agentes encapsulantes son los que funcionan para este proceso de encapsulación. Para ello tenemos los biopolímeros de grado alimenticio que fungen como agentes encapsulantes, y estos deben de tener propiedades emulsificantes y propiedades espesantes para poder generar esa capa protectora. Dentro de los materiales que se utilizan en microencapsulación se encuentran lo que son los almidones, los carbohidratos, las proteínas, las maltodextrinas, las gomas y los lípidos. Y como otra alternativa también, recientemente se ha estado haciendo uso de lo que es los fructoligosacáridos, ya sea de achicoria, de agave u otras fuentes que contengan este tipo de carbohidratos, además de la pectina de algunas fuentes cítricas y lo que es el quitosano derivado de productos como el camarón. En el caso particular de los carbohidratos, los que más ampliamente se utilizan son almidones, ya sean nativos o modificados, y las maltodextrinas, principalmente las maltodextrinas como agentes acarreadores en función del tipo de método de encapsulación. En este sentido, pues es importante destacar que para almidones y maltodextrinas se emplean en encapsulación como materiales encapsulantes, debido a que permiten formular soluciones, dispersiones o emulsiones de baja viscosidad. Tienen hasta cierto punto propiedades gelificantes, sobre todo los almidones modificados, que permiten, en función del tipo de almidón que se emplee, poder generar esa capa protectora también en función del método de encapsulación. Presentan estabilidad oxidativa, entonces preservan muy bien los componentes que son
susceptibles de oxidación, ¿no? Y bueno, en el caso particular también es importante mencionar que aunque almidones y maltodextrinas tengan pobres o bajas propiedades interfaciales, como en el caso de lo que serían otros componentes que sean buenos emulsificantes, por así decirlo, eso no impide que se puedan emplear como materiales protectores en encapsulación. Y a su vez también tienen efectos sinérgicos cuando se emplean con otro tipo de materiales como las gomas o algunas proteínas. En el caso particular que les mencionaba de otras fuentes que también se utilizan como materiales de pared, se encuentran los fructanos, que se pueden encontrar en la chicoria, en el agave, en la alcachofa, entre otros. Estos componentes tienen muy buenas propiedades de solubilidad para poder formular soluciones, dispersiones, emulsiones, tienen buenas propiedades espesantes, lo que también permite formular esa parte de las soluciones, las dispersiones y las emulsiones en función del método de secado que se emplee. Y adicionalmente, pues también se pueden utilizar como ingredientes para otras formulaciones en alimentos debido a esta característica. También tiene la característica de retención de agua, entonces también facilita la formulación de lo que es la solución, la dispersión o la emulsión que se requiere en función del método de encapsulación. Son agentes que tienden a reducir la actividad de agua, entonces es un factor interesante, sobre todo cuando se generan cápsulas en forma de polvos, pues lo que más se busca es que el contenido de humedad y la actividad de agua sea lo más bajo para que se preserve la estabilidad en cuanto a ciertas reacciones oxidativas o microbiológicas que puedan afectar al componente activo que se encapsula. También son agentes crioscópicos y osmoprotectores que tienden a modificar la presión osmótica y la temperatura de los sistemas alimentarios donde son incorporados, además que en la parte nutricia pues aportan menor contenido calórico con respecto a los carbohidratos. El aporte de los fructanos es de 1.5 calorías. Otro de los componentes que se utilizan para la encapsulación son las gomas. La más conocida es la goma arábiga, pero también se puede emplear lo que es la goma de mezquite, la goma de algarrobo, entre otras. En este caso hay que destacar que las gomas, por su composición en arabinogalactanos, son muy buenos agentes encapsulantes por las propiedades emulsificantes de estos componentes. También son muy buenos agentes formadores de película para poder formar esa capa protectora en el proceso de encapsulación. Sin embargo, de repente, en función de la concentración que se utilice de goma, sí puede llegar a haber algunos problemas de viscosidad, por lo que hay que estar formulando la concentración de sólidos para que, dependiendo del tipo de proceso de encapsulación, no haya algunos problemas técnicos más bien en el proceso de encapsulación. Y bueno, también está el detalle que en función de la concentración de la goma que se utilice y las condiciones en las que se solubilice la goma, también puede haber algún problema de solubilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo se elabora la solución, la dispersión o la emulsión de la goma que se utiliza en función de esa concentración, la viscosidad y la solubilidad. Otro de los materiales que se utilizan son las proteínas, principalmente los concentrados de proteína de suero de leche, los hidrolizados de proteína de suero de leche y la caseína. Principalmente de la caseína cabe destacar que es utilizada por su composición en lactoglobulina y otro tipo de proteínas características que la conforman, que le dan esas propiedades emulsificantes, formadoras de película y funcionales para poder formular las soluciones, las dispersiones o las emulsiones y crear esa capa protectora para poder encapsular el ingrediente activo. Otros de los materiales que también se emplean en encapsulación en función del método en función del método de encapsulación, tenemos lo que es el alcohol polivinílico, y que es empleado principalmente para formar cápsulas. En algunas aplicaciones muy específicas de alimentos, pero que también se emplea para algunas aplicaciones en lo que es farmacéutica y cosmética. Y no se diga también en la parte de ingeniería química, ¿no? Algunas membranas de algunos biopolímeros particulares
que se utilizan para encapsular enzimas, como el caso de la pepsina o la pectina estearasa en el proceso de clarificación de jugos, y la invertasa para el proceso de inversión de la sacarosa. En el caso del quitosano, que ya les comentaba anteriormente, este material, por sus propiedades antioxidantes, antimicrobianas, se utiliza también como un agente encapsulante por estas propiedades, pero también por las proteínas que llegan a estar presentes, que pueden fungir para formular esa capa protectora, y también se emplea para formar cubiertas en alimentos comestibles, o lo que actualmente conocemos como películas comestibles, ¿no? O empaques también alimentarios, pero en ese sentido, ¿no? Que van a la protección del alimento en el que se incorpora. Y en el caso de los lípidos, en función también del método de encapsulación, se pueden utilizar lo que son las grasas lácteas, la lecitina, ceras, ácidos como el estiárico, algunos monoglicéridos y diglicéridos, algunas parafinas, aceites hidrogenados como el de palma, algodón y soya, los cuales tienen esa característica de formar la película protectora para encapsular el ingrediente activo y le dan una característica uniforme al encapsulado que se obtiene. Y bueno, ya que sabemos qué materiales se pueden utilizar en la encapsulación, es importante destacar algunas características que deben de cumplir, además de las tecnofuncionales que ya mencionaba, en el sentido de que deben de tener buenas propiedades reológicas, y esto va muy relacionado con la viscosidad, la solubilidad. Si tenemos soluciones muy concentradas, muy viscosas, pues afecta la reología del producto, y pues también se tiene que considerar en función del método de encapsulación, ya que la viscosidad afecta bastante si se emplean ciertos equipos donde el flujo de la alimentación, que es la solución, la dispersión o la emulsión, pueden afectar el proceso, y ya les explicaré ahorita en un momento por qué. También deben de tener la característica de estabilizar, dispersar y emulsificar el material activo para que se pueda desarrollar. En el caso específico, si se utiliza ingredientes en los que se formula una emulsión, pues haya esa homogeneidad del sistema para poder crear la capa protectora y se incorpore el ingrediente activo en ella. Además, también estos materiales deben de influir en las propiedades de flujo y mecánicas, tanto de las soluciones, dispersiones y emulsiones que se formulan para elaborar el encapsulado, así como en el producto final, que es la cápsula. Otra de las características es que también estos materiales de pared o agentes encapsulantes deben de permitir la liberación controlada del material activo. Como les comentaba anteriormente, dentro de los principios de encapsulación, depende de la aplicación. Si lo queremos aplicar en un producto en el que se libere paulatinamente el ingrediente activo, o inmediatamente al incorporarse al sistema alimentario, se libere. Bueno, también ser un ingrediente grado alimentario y por lo tanto no tóxico, libre de olores fuertes que puedan enmascarar las características organolépticas del ingrediente activo, y también ser agentes económicos de grado alimentario. Ahora bien, ya que sabemos qué materiales se pueden utilizar, qué características deben de cumplir, tenemos que también considerar los métodos por los cuales se pueden encapsular los ingredientes activos en alimentos. Hay varios métodos para poder obtener las microcápsulas, y estos métodos se dividen en procesos físicos, físico-químicos y químicos. Dentro de los procesos químicos, tenemos lo que es el secado por aspersión, la extrusión y el recubrimiento por aspersión. Dentro de los físico-químicos, tenemos lo que es la conservación simple o compleja y el atrapamiento en liposomas. Y a través de los procesos químicos tenemos lo que es la polimerización interfacial y la inclusión molecular. Con estos métodos de encapsulación, básicamente tenemos que identificar el material de pared, las características y funcionalidades que debe de cumplir, como les mencionaba, y también con ello identificar el peso molecular de los materiales de pared y biopolímeros, cómo está su conformación, qué grupos químicos representativos tiene y su estado, ¿no? En qué forma está, líquido, sólido. También la sustancia encapsular, que es el ingrediente activo, considerar su peso molecular, la polaridad y los grupos químicos funcionales característicos para poder formular lo que es una solución, una dispersión o una emulsión. En el caso particular de la emulsión, es
importante que se puedan incorporar el ingrediente activo y el material de pared para poder obtener el encapsulado, ya sea a través de procesos químicos, que ya les mencionaba, los procesos físicos o mecánicos, o los físico-químicos, ¿no? Los combinados. Y con ello obtener las microcápsulas y estas tengan una liberación de alguna manera controlada del ingrediente activo, dependiendo de la funcionalidad. Si requerimos que sea una liberación controlada inmediatamente al momento de incorporarse en una matriz alimentaria, en su rehidratación, o que ésta sea paulatina. En el caso del secado por aspersión, tenemos que este método o este proceso va a permitir transformar un fluido en un material sólido, el cual va a ser atomizado en forma de gotas minúsculas a través de un medio de secado, dando como producto final las microcápsulas en formas de polvos o pequeñas esferas. En el caso particular del secado por aspersión, se pueden utilizar en función del diseño boquillas aspersoras o discos rotatorios. El secado por aspersión en este sentido consiste de 4 etapas. El primero es la atomización de la alimentación, la cual va a estar caracterizada por introducir al equipo de secado. En este caso de este esquema les presento lo que es un secador por aspersión. Entonces se va a introducir la alimentación, ya sea la solución, la dispersión o la emulsión, a través de la alimentación, donde va a estar conectado, ya sea dependiendo del arreglo del equipo, un disco rotatorio o una boquilla aspersora. Si la fuente de alimentación y la boquilla o el disco rotatorio están en la misma dirección, vamos a hablar de una condición de un proceso de secado en paralelo. Si la fuente de atomización y la boquilla aspersora, que es la que va a inyectar el aire de secado para evaporar la humedad y poder formar la cápsula y se obtengan las micropartículas en forma de polvos, están en sentido contrario, vamos a estar hablando que es un proceso de secado en contracorriente. Si la fuente de alimentación y el arreglo de la boquilla es tanto paralela como mixta, que tenga esos dos arreglos juntos, vamos a hablar de lo que es un proceso de secado en flujo mixto, que se puede estar inyectando ese aire de secado a través de donde se incorpora la alimentación, pero a través de la misma manera en un flujo en contracorriente, como se puede observar aquí en la micrografía, ¿no? En la parte inferior de la cámara de secado. Y bueno, ese sería el primer paso, atomización de la alimentación, ya sea solución, dispersión o emulsión. El segundo paso es el contacto de la gota de la alimentación con el aire de secado para que se forme esa gota, y el tercer paso es la evaporación de la humedad de las gotas asperjadas. Cuando entra en contacto esa gota con el aire de secado, evapora la humedad y se crea esa cápsula, ese polvo, ¿no? Que es característico de este proceso de encapsulación al utilizarse el secado por aspersión. Finalmente, el último paso es la obtención del producto final en forma de polvos que se recolectan a través de los ciclones del diseño del secador. Entonces, finalmente se obtiene el polvo y se recupera en el ciclón y tenemos el producto final en forma de polvos. Cabe destacar que en esta parte de la microencapsulación, en el caso particular, cuando se tiene una emulsión, que es la alimentación que se incorpora al proceso de secado por aspersión, se va a tener lo que es la formación de una capa protectora más el ingrediente activo, y dependiendo de las condiciones de secado se pueden tener microcápsulas de arreglo simple, como ustedes pueden apreciar en la presentación, de forma irregular, multinúcleo, multipared o matriz, y también va a estar en función de los tipos de materiales de pared que se empleen. Ahora bien, dentro del proceso de secado por aspersión en la encapsulación, se va a generar la formación de partícula teniendo como varios estadios en función de los parámetros de secado, en este caso. Entonces vamos a tener que la partícula atomizada es completamente redonda, circular, y conforme ya va entrando en contacto con el aire de secado va cambiando su morfología. Es como si hiciéramos una analogía de que en esta etapa de secado se estuviera como corrugando como si fuera una pasa, ¿no? Y finalmente la partícula secada en forma de polvo pues
reduce su tamaño y tiene una morfología característica, ¿no? Entonces, los factores que influyen en este proceso de encapsulación mediante secado por aspersión, tenemos lo que es la composición y la concentración de la alimentación. En este caso sí es la solución, la dispersión o la emulsión, y va muy relacionada con la concentración del material de pared, como ya les comentaba. Y sobre todo en este sentido tener cuidado, por ejemplo, en el caso de las gomas, si se generan soluciones muy viscosas, puede llegarse a tapar la boquilla de la boquilla aspersora del secador por aspersión o el disco rotatorio y generar problemas durante el proceso. Es por eso que se debe de tener cuidado en estos parámetros o en estas cuestiones. También lo que es la temperatura, considerar lo que es la temperatura de entrada y la temperatura de salida del secador, la humedad del aire, la velocidad también del aire, la geometría de la cámara de secado, el método de atomización, ya sea por boquilla o por disco rotatorio, boquilla aspersora o disco rotatorio, y las direcciones del flujo del producto aire en el secador, como les comentaba en el diagrama anterior, dependiendo del arreglo, si es un arreglo paralelo, contracorriente o flujo mixto. Y bueno, las ventajas y desventajas de este proceso de encapsulación mediante secado por aspersión se caracterizan es que la ventaja que puede operar de forma continua, no requiere como otros equipos que se tiene que hacer por lotes o por ciertos espacios de tiempo, es continuo. Una de las desventajas, dependiendo del tamaño del equipo, puede llegar a ocupar un gran espacio en planta, pero bueno, esto depende del fin. En cuanto al secado por aspersión, se pueden tener equipos a nivel laboratorio pequeños que no ocupan gran espacio y permiten obtener el producto para los fines deseados. También hay equipos a tamaño planta piloto, como el que se muestra en el equipo, y ya los equipos tamaño industrial, que se encuentran en la industria, que ya son con una dimensión mayor, que sí ocupan gran espacio en planta, pero que de alguna manera están diseñados para cubrir la demanda de la producción que se requiere al utilizar este tipo de equipos y en función también del producto para los fines para los cuales se utiliza, ¿no? En este caso, los ejemplos son ya a nivel industrial, el secado por aspersión se utiliza para algunas cuestiones de producciones de pigmentos y colorantes sintéticos, también para lo que es el proceso del café, principalmente lo que es el secado de la leche en polvo y fórmulas lácteas infantiles, entre otros. Otro de los aspectos también que se considera con el uso de este equipo para la encapsulación es que al inicio, cuando se implementa, puede generar elevados costos de inversión y operación. Sin embargo, ya conforme va operando y porque permite operar de forma continua, ya estos costos se van equilibrando. El producto, bueno, otra de las situaciones que se pueden llegar a presentar es que el producto, al momento, la alimentación cuando se atomiza, puede llegar a quedar incrustada dentro de las paredes de la cámara de secado en el equipo. Entonces, es por ello que también es importante considerar el tipo del material de pared que se utilice para poder ayudar al proceso. En este caso, las maltodextrinas fungen como buenos agentes acarreadores para que cuando se alimenta la emulsión, la dispersión o la solución al equipo, funja de tal manera de que evite que se incrusten en la cámara de secado, se pueda llevar a cabo el proceso de atomización y se pueda obtener finalmente el producto en polvo. En este caso particular, cuando se obtienen algunos productos que tienen alto contenido en azúcares, es cuando se requiere utilizar este tipo de materiales, ¿no? Como en el caso de las maltodextrinas o algunos almidones o algún otro tipo de biopolímero que permita de alguna manera evitar que se quede incorporado el producto dentro de la cámara del secado. Otro de los aspectos también que se consideran es lo que es permite una gran diversidad de condiciones de operación en cuanto a poder programar diferentes temperaturas de entrada y de salida de secado, lo que es la velocidad de alimentación y lo que es también la velocidad del aire de secado en este tipo de equipos. Y este tipo de procesos se aplican a materiales tanto los que son sensibles como los que no son sensibles al calor. Entonces es una de las ventajas que puede tener con respecto a otros procesos de encapsulación e incluso a otros equipos de secado. Se puede manejar a todas las escalas, como ya les comentaba, y bueno, también permite generar un tamaño de gota característico
en función de la concentración de sólidos, de los parámetros de operación, del biopolímero que se emplea como agente encapsulante y del mismo diseño del equipo para tener diferentes tamaños de gota y bueno, también del disco rotatorio que se utilice, de las boquillas aspersoras para obtener diferentes tamaños de partículas. Y bueno, otro de los detalles que también cabe destacar es que al utilizar el secado por aspersión para encapsular, por el diseño del proceso y del mismo equipo, permite tener bajos tiempos de residencia del material que es alimentado cuando se evapora la humedad y ya se obtiene el producto en polvo. Y entonces al ser este tiempo de residencia muy corto, pues de alguna manera se protege al ingrediente activo y por lo tanto no sufre tanto daño como si se utilizaran otros equipos, por lo cual este tipo de procesos es apto para los materiales sensibles y no sensibles al calor. Otro de los métodos o de los procesos que se pueden utilizar para encapsular está lo que es la aspersión en frío o spray chilling, que es una variante, es como si fuera también el secado por aspersión, pero en lugar de utilizar aire caliente, este es en frío. Y bueno, en este sentido, también utiliza ciertos materiales como agentes acarreadores para poder encapsular el compuesto de interés y este se atomiza por medio de aire frío. Entonces, en este tipo de equipos, las microcápsulas se producen por nebulización, o sea, se atomiza en aire frío para que pueda generar igual ese contacto de la alimentación con el aire y se genere esa capa protectora y poder proteger al ingrediente activo. Y bueno, en este caso, la reducción de temperatura es la que permite que se solidifique el biopolímero que se utiliza o el material en específico, como en el caso de esta técnica o proceso, en el que se utilizan generalmente lípidos que favorecen esa solidificación al reducir la temperatura. Y se puede dar esa capa protectora que atrape la sustancia activa dentro de la cápsula. Y bueno, generalmente los materiales que se emplean para generar estas cápsulas son aceites vegetales o algunos aceites vegetales hidrogenados para poder favorecer esta cápsula. Y bueno, generalmente también el secado frío, el spray chilling, se utiliza para materiales que son líquidos sensibles al calor y los que no son solubles en solventes convencionales o que de alguna manera también no son solubles en agua. Otro de los métodos que también comentábamos es la coacervación. Entonces, básicamente, este proceso se lleva a cabo en presencia de soluciones coloidales. Al momento que se formulan soluciones, dispersiones o emulsiones con un grado de viscosidad importante, en función también del peso molecular de los biopolímeros que se empleen, y básicamente lo que se formulan son partículas gelificadas que permiten obtener esa cápsula, pero con esa característica particular de cápsulas gelificadas, y que van a conformar lo que es el coacervado. En el caso de la extrusión, también es un proceso que permite microencapsular ciertos componentes, ciertos ingredientes, y que va a involucrar un proceso en el cual el material o la alimentación se va a hacer pasar a través de un dado a alta presión. Entonces, aquí generalmente se va a estar preparando una emulsión alimenticia, donde tengamos una fase acuosa, una fase oleosa y el ingrediente activo, y este se va a hacer pasar a través del extrusor, que contiene a su vez un dado de alta presión que lo permite darle forma y obtener pues ya el encapsulado final. En el caso de la extrusión tenemos que es utilizado en alimentos a manera como más representativa en la mezcla de sabores o colores o colorantes de tipo sintético o natural. Y bueno, en este caso particular, en su aplicación en la parte de sabores, es que generalmente se utiliza jarabe de maíz o almidón modificado, el cual se encuentra caliente y es extrudido a través del equipo, pasa a través del dado a alta presión y en esta mezcla se forman esferas o pellets y los cuales también tienen que entrar en contacto con un disolvente que permita esa parte de que están en caliente, se extruden a alta presión y ese solvente frío
pueda permitir la solidificación del material. Para que pase, en este caso, del jarabe a un sólido amorfo, cambie esa estructura, ese estado físico, y pueda generar las esferas, las cápsulas o los pellets con ciertas características particulares dependiendo del dado que se utilice en la extrusión. Y así se generen estos sabores o estos colorantes, y ya teniendo pues las cápsulas, las esferas o los pellets característicos. Un ejemplo de esto lo podemos ver en los granillos, bueno, similar a los granillos de chocolate, que algunas presentaciones de colorantes sintéticos presentan de esta manera, en forma de estos pellets, ¿no? Con diferentes formas parecidas al granillo de chocolate, o en forma de estrellas, o en forma de diferentes formas particulares, ¿no? Que pueden ser cápsulas como tales, esferas, o diferentes extrudidos. Otro de los procesos para encapsular se encuentra lo que es la encapsulación por cobertura por lecho fluidizado. Básicamente, esta técnica de encapsulación lo que va a hacer es suspender las partículas sólidas en un medio de secado con aire a alta velocidad dentro de una cámara bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad controlada, donde el material pues es atomizado, ¿no? Entonces, con esto generalmente se generan coberturas en encapsulación por medio de aire frío para que se pueda favorecer la cápsula, ¿no? En este caso se hace pasar una emulsión, una solución a una dispersión para que se pueda generar esta cápsula por medio de aire frío. Y esta suspensión de partículas puedan ir generando a través de ese proceso con el aire de secado. Otro de los procesos tenemos lo que es el atrapamiento en liposomas, que permite generar una capa o multicapa de fosfolípidos que contienen el ingrediente activo y también tienen esa característica de tener componentes lipofílicos. Generalmente aquí se emplean ceras que tengan, o algunas grasas que tengan esa característica de tener fosfolípidos en su composición química para poder generar esa cápsula, o que en el caso particular de esta técnica se llaman vesículas o liposomas. Entonces, en este caso es importante que se formulen soluciones, dispersiones o emulsiones con la sustancia activa y que se pueda mezclar con el ingrediente o el material de pared que contenga a los fosfolípidos y a los lípidos. Entonces, este tipo de procesos también va a estar muy en función de lo que es también el pH. Se tienen que dar las condiciones, ahora sí que de la solución, la dispersión o la emulsión en función del pH para poder desarrollar su formulación. Y en este caso, la liberación del ingrediente activo es su mecanismo de liberación es a través de difusión por la capa de fosfolípidos que se genera. Y en este caso, pues también hay una presencia importante de iones calcio, ¿no? Por lo que se puede llegar a utilizar en algunas cuestiones lo que son los alginatos de calcio también en este tipo de procesos. Otro de los métodos está lo que es la inclusión en complejos, donde los materiales a destacar son las betaciclodextrinas que se utilizan como materiales de pared para poder encapsular el ingrediente activo. Bueno, aquí hay que destacar que las ciclodextrinas tienen un centro hidrofóbico y una parte superior externa hidrofílica, que es lo que permite generar ese complejo. Y bueno, en este sentido, la estabilidad de estos complejos que se forman, de estos encapsulados, van a depender en función de la hidrofobicidad de los componentes, también de la parte hidrofílica, van también a estar en función del pH, en función del tipo del disolvente que se utiliza en la formulación, así como de la temperatura del proceso, de la concentración de la ciclodextrina. Otro de los procesos que se emplean es la polimerización interfacial. Este método básicamente emplea monómeros de algunos materiales de pared para polimerizarlos, para poder hacer cadenas más largas y que tengan un centro activo hidrofóbico para poder encapsular el ingrediente activo. Y en este
tipo de procesos, los polímeros forman las coberturas adecuadas para poder encapsular. En el caso particular de esta técnica, tiene aplicaciones más directas en la parte de la industria química que en la parte de alimentos, pero es importante destacarlo. En lo que es la gelificación iónica, tenemos que esta se da básicamente para generar cápsulas por gelificación empleando emulsiones aceite en agua. Va a permitir generar tamaños de partículas característicos. Y en este caso, uno de los componentes o materiales que se utilizan es el alginato de sodio para poder favorecer la formación del complejo en la cápsula final. Y bueno, en este caso también se puede llegar a utilizar carbonato de calcio para algunas cuestiones del proceso. Para poder favorecer también la incorporación de los ingredientes, se utilizan algunos emulsificantes o surfactantes, como lo que es el SPAN o inclusive otro tipo de emulsificantes o surfactantes, ¿no? Y en el caso característico para formar la emulsión, algunos aceites vegetales. Y esto se hace en medio ácido. Y bueno, con todos estos métodos y procesos de secado, bueno, podemos identificar que las ventajas de la microencapsulación se centran principalmente en proteger el material activo contra su degradación por factores ambientales como el calor, el aire, la luz, la humedad, entre otros, además de la parte microbiológica. Y bueno, con ello, el compuesto que se encapsula, el componente activo, se puede liberar gradualmente del compuesto en función, ahora sí, del material de pared y de las condiciones del medio en el que es liberado en la matriz alimentaria al que se incorpora. Y bueno, las características del material de pared original que se utilizan pueden ser modificadas y hacer más fácil su manejo. En este sentido es, por ejemplo, si formulamos una solución, una dispersión o una emulsión que está en estado líquido, a través de un proceso de encapsulación podemos generar esas cápsulas, ya sea que si utilizamos secado por aspersión, spray chilling, gelificación iónica, entre los otros, podemos obtener productos con una higroscopicidad menor, o sea, un menor contenido de humedad, que puede facilitar su transporte, también reduce su volumen, su densidad, y pues también con ello puede ser distribuido más fácilmente que si se encontrara en estado líquido como inicialmente, ¿no? Y bueno, otro de los aspectos es la parte sensorial, que el sabor y el aroma del material puede ser enmascarado, ¿no? Dependiendo de los fines. Si requerimos que el producto o el encapsulado tenga un aroma o un sabor neutro, pues utilizamos ciertos materiales de pared o ciertos biopolímeros específicos para enmascarar estos sabores, estos aromas, o si queremos resaltarlos, utilizar ciertos materiales de pared que favorezcan estos sabores y aromas. Ahora bien, ya que sabemos cuáles son los materiales que se utilizan, los procesos, qué tipos de cápsulas se generan, vamos a conocer cuáles son las tendencias y las aplicaciones en alimentos. Básicamente las aplicaciones van enfocadas a proteger a estos ingredientes activos contra factores ambientales, como ya mencionaba, pero también para crear esas materias, esas barreras o esas cápsulas protectoras contra malos olores y sabores, dependiendo también de la función donde se van a incorporar en las matrices alimentarias, pero también para mejorar sabor, aroma, estabilidad, valor nutrimental, entre otros, ¿no? Y sobre todo, pues también la apariencia y la calidad. En lo que respecta a la aplicación y las tendencias de las microcápsulas y también de la microencapsulación en alimentos, tenemos que dentro de las aplicaciones en las que se utiliza el secado por aspersión, se encuentra que se ha utilizado en la preservación de probióticos durante su procesamiento para que estos puedan ser incorporados en ciertas matrices alimentarias, como lo es algunos yogurts o algunos productos también de fórmulas infantiles o algunos productos alimentarios donde se incorporan probióticos, pero encapsulados, para que se puedan incorporar en matrices alimentarias tanto líquidas como sólidas o semisólidas, o en algunas natillas o mousse. También se encuentra la aplicación para la preservación de ciertos componentes como las betalaínas, los carotenos
y otros pigmentos vegetales, además de colorantes sintéticos y compuestos fenólicos. Para a partir de tener estos componentes en forma líquida a partir de extractos, se puedan obtener esas cápsulas en forma de polvos, ¿no? Como lo hace el secado por aspersión. En el caso particular de la aspersión en frío, tenemos que se aplica para la obtención de sulfato ferroso, ya sea en forma con aplicación para lo que es la agroquímica, como algunos componentes que forman la formulación de ciertos fertilizantes, pero también la aplicación del sulfato ferroso para la formulación de cápsulas para cuestiones farmacéuticas. En ese sentido, pues también el spray chilling se ha utilizado para la obtención y la formulación de cápsulas de vitaminas, minerales, algunos acidulantes, también para el secado de sopas, donde principalmente la composición está mayoritariamente definida por grasas, entonces ahí conviene un proceso de aspersión en frío, y algunos otros alimentos que también tienen un contenido importante de grasa. También se utiliza para la encapsulación de enzimas, vitaminas solubles en agua y algunos otros componentes acidulantes. En el caso de la conservación, se utiliza para la producción de microcápsulas, donde se emplea el alcohol polivinílico en la formulación, pero también donde se emplean algunas gomas, como la goma acacia, la goma aguar, la goma arábiga, la goma de mezquite, y se incorporan también en algunas mezclas en formulación con grenetina o gelatina, ¿no? Y otros polímeros que permitan generar esas cápsulas por la capacidad gelificante que presentan, ¿no? Y esta aplicación se ve tanto en la parte de alimentos para encapsular algunos saborizantes, algunos colorantes o algún otro tipo de componentes de interés alimentario, pero también tiene su aplicación en la parte cosmética y farmacéutica. En el caso de la extrusión, esta también va enfocada para desarrollar ciertos componentes que se puedan utilizar en la formulación de bebidas, para productos de panificación, pastelería, para la elaboración de gelatina, sobre todo las comerciales e industriales, para algunos postres característicos, como natillas, jarabes, entre otros, ¿no? Y principalmente también para generar otras formas de presentación para encapsular sabores, colorantes y vitaminas. En el caso particular del lecho fluidizado, para generar esas coberturas, las aplicaciones se ven ampliamente difundidas para obtener ciertos alimentos fortificados, ciertas vitaminas, ciertos minerales, y poder hacer esas mezclas nutricionales que incorporan a los alimentos o en los suplementos alimenticios, también para obtener de alguna manera esas cápsulas o esa forma particular de presentación del ácido cítrico, del ácido láctico, del ácido sórbico y del bicarbonato de sodio. Y bueno, también generalmente aquí cabe destacar que las coberturas que se emplean para poder elaborar estos productos con la aplicación del lecho fluidizado, se encuentra lo que son algunos aceites vegetales hidrogenados, estearinas, ácidos grasos y emulsificantes como la lecitina o las ceras. Y como coberturas solubles se emplean lo que es los almidones, ya sean nativos o modificados, gomas y las maltodextrinas, para pues poder generar estas cápsulas con los ingredientes de interés que se aplican pues tanto a esta parte de productos alimentarios en bebidas, en emulsiones alimenticias. En el caso particular de la inclusión por complejos, tenemos que las ciclodextrinas protegen sabores y otros ingredientes, entonces se han empleado para el caso particular de la encapsulación de aceite de ajo, de aceite de cebolla y de algunas vitaminas como la vitamina A, E y K, que son ahora sí que formulados para formar esas cápsulas o esos complejos con ciclodextrina. En el caso particular de la polimerización interfacial, se emplea para encapsular bacterias ácido-lácticas, para aumentar rendimientos y se genere una mejor productividad en lo que es la fermentación láctica, en donde se emplean este tipo de bacterias.
Y bueno, en el caso particular de los liposomas, estos se emplean para, aunque no es de grado alimentario, pero su aplicación se puede destacar en el caso particular de vacunas, en la encapsulación de enzimas y las vitaminas también que son suministradas o que son requeridas para ingerirse. Y bueno, también otro de los detalles a destacar de la aplicación de la microencapsulación en alimentos y algo de lo que hemos estado trabajando es pues la microencapsulación de compuestos bioactivos a partir de algunos productos hortofrutícolas como los chiles, a partir de las oleoresinas, donde se generan estos polvos, estas cápsulas, donde se puede preservar lo que son los pigmentos y en el caso particular del chile, sus compuestos bioactivos que son los capsaicinoides. Bueno, también otra de las aplicaciones en las que se puede emplear la microencapsulación es para la protección de extractos de plantas tradicionales en el caso de México, pero bueno, también se puede emplear para las plantas tradicionales de cada país, ¿no? En donde se tienen algunos pigmentos, algunos compuestos antioxidantes, compuestos fenólicos de interés que se pueden encapsular, generar esas cápsulas para diferentes aplicaciones, no solo en la parte de alimentos, sino también en la parte cosmética y farmacéutica. Otras de las aplicaciones también es en lo que es la formulación de emulsiones alimentarias para salsas, aderezos, algunas formulaciones de bebidas, helados, algunos otros productos que implican la formulación de una emulsión alimentaria, también para la formulación de ciertos productos cárnicos, que básicamente también son emulsiones alimenticias, donde se pueden incorporar este tipo de productos. También se pueden utilizar los biopolímeros de grado alimenticio para mejorar las características sensoriales, físico-químicas y nutricias de los productos. Y también se puede aplicar de alguna manera en las bebidas para mejorar sus propiedades físico-químicas, nutricias y sensoriales. Y bueno, en un caso particular también de ejemplo, en la parte de farmacia donde se incorporan ciertos ingredientes activos derivados de un proceso alimentario, como lo son las emulsiones, que incorporan ciertos aceites esenciales o ciertos ingredientes activos de interés, como lo son en algunas emulsiones, como lo es la emulsión de Scott, ¿no? Que a lo mejor no tiene un tinte tan directo alimentario, pero sí farmacéutico, y se puede dar como esa aplicación entre las dos áreas, ¿no? Y bueno, con ello, ya que se tienen los encapsulados, pues es importante evaluar su calidad o qué parámetros nos interesan evaluar en función de su aplicación. Entonces, se puede evaluar la composición química proximal de estas microcápsulas, se puede evaluar y cuantificar la concentración del compuesto bioactivo en la microcápsula, se puede determinar el contenido de humedad, la higroscopicidad, la solubilidad, el nivel de rehidratación que tengan estas cápsulas cuando se incorporan en una matriz alimentaria de tipo líquido, o las propiedades de fluidez si se incorporan en una matriz seca o de polvos. También se pueden estar evaluando los rendimientos del proceso, la morfoestructura de la microcápsula, los tamaños de partícula, parámetros morfométricos, las condiciones de estabilidad de estas cápsulas bajo ciertos parámetros de temperatura, de humedad, pH, entre otros, el color, el análisis sensorial, si se incorporan a una matriz alimentaria en el que se requiere mejorar su propiedad sensorial, también las propiedades de flujo, como ya les comentaba, en función de que si se obtienen cápsulas en forma de polvos, pues cómo se pueden evaluar estas propiedades de flujo, si se va a contener estos polvos en un silo o en una tolva, y cómo va a ir afectando su dosificación en un proceso, ¿no? Son como de esas veces que a lo mejor hacemos ciertas caracterizaciones, ciertas determinaciones, pero no vemos en dónde se pueden aplicar y qué parámetros nos pueden ayudar a evaluarlo, ¿no? O a monitorearlo. También en ello, pues la densidad de esas cápsulas, la vida de anaquel, isotermas de absorción, entre otras. Y bueno, todo esto se complementa con la caracterización instrumental, ¿no? de estos encapsulados a través de diferentes pruebas, que se puede basar uno de las normas, pero también de algunas pruebas en particular dependiendo de la aplicación a la que lo estamos incorporando, ¿no? Y pues
No me queda más que darles las gracias por su atención en la presentación de estas aplicaciones de la microencapsulación en alimentos. Gracias, doctora. Bueno, para el público, si alguno desea preguntarle algo a la doctora, consultarle algo, siéntase en la libertad de encender su micrófono y preguntar. O bueno, si no puede encender su micrófono, escríbelo en el chat. ¿Nadie desea hacer alguna Adelante, pregunta? chicos. Si es por el micrófono, en el chat pueden escribir alguna duda, comentario, inquietud. O abrir su micrófono sin pena. Doctora, me Sí, hicieron una pregunta por mensaje directo. Dice, en un futuro, ¿cómo podría evolucionar estas técnicas de nanoencapsulado? pues básicamente ya ahorita con la parte que comentan de nanoencapsulados, sería con el desarrollo de equipos que permitan generar cápsulas con menores tamaños de partícula a nivel nano y también con la aplicación de que se vayan evaluando las propiedades de otros materiales de pared diferentes a los convencionales, que son los almidones, las maltodextrinas o las gomas, o pueden ser estos mismos componentes, pero ya su obtención a partir de otras fuentes no convencionales. O sea, por ejemplo, si las gomas siempre se obtienen de ciertos materiales ya estandarizados, ver si otras variedades frutales o vegetales se puede obtener este tipo de materiales de pared y entonces hacia ahí puede migrar la tendencia en un futuro, ¿no? Con la parte del equipo para obtener menores tamaños de partícula de las microcápsulas, más bien de los encapsulados, y de tener otras fuentes no convencionales para los materiales de pared a utilizar. Gracias, doctora. Si nadie más tiene alguna otra pregunta para ya no robarle más tiempo a la doctora, en todo caso vamos despidiendo, ¿no? Si nadie desea animarse. Y bueno, por parte del centro, una vez más, disculpen por la tardanza, ¿no? Por problemas de conexión. Y bueno, eh, para todo aquel interesado que no pudo asistir a las ponencias pasadas o quiere volver a escuchar la ponencia del día de hoy,
puede seguirnos, en nuestro canal de YouTube. Están subidas ahí todas las ponencias, ¿no? Para que lo puedan volver a ver. Invitar a todos a futuros proyectos, futuras charlas que podemos brindar y por mi parte, doctora, esperamos poder contar con usted para temas relacionados a alimentos. Y nada, muchas gracias por su espera, por la información brindada y bueno, primera vez que yo escucho al menos sobre el microencapsulado y el guardano encapsulado y bueno, me parece interesante. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, quedamos atentos para si en otro evento de los que se organizan podemos colaborar con ustedes desde México. Un gusto saludarlos a todos. Gracias, doctora. De nada, chicos. De todas maneras, ahí en la presentación que ya comentan que va a estar disponible en el canal de YouTube, ahí está mi correo de contacto. Si ahorita de momento no surge alguna duda, pero más adelante con estos temas relacionados que les comenté, pueden contactarme a través del correo.